Bueno, estamos con el doctor Omar Neira, experto en salud pública, para conversar acerca de los medicamentos genéricos, los medicamentos intercambiables, cuál es la diferencia entre ambos y cómo puede afectar esta diferencia en la salud de las personas. Muchas gracias. Es un placer de conversar con ustedes, sobre todo por un tema tan importante para la salud y la vida de más de 33 millones de peruanos, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues afecta importantemente. En muchos casos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Así afecta cuando hablamos de medicamentos, de acceso oportuno, que esté o no esté, y que estos sean de calidad. Entonces, el impacto de esto es en la vida de las personas, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a regresar al inicio de esta problemática, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca? Ok, quisiera hacer una precisión para que podamos ir educándonos todos y llamemos a aquello que le dice mucho a la población medicamento de marca como medicamento innovador. Y saquemos ese tema de marca. Existen medicamentos innovadores y genéricos. Los innovadores, como se conocen acá de marca, pero de marca real, son aquellos que se desarrollaron en algún momento como parte de la ciencia, de la investigación, se inventan, digamos, la molécula se descubre o se inventa y por cierto tiempo tiene una patente y solo un fabricante en el mundo lo puede producir. Ese es el innovador. Para cualquier enfermedad, sea cáncer, psiquiátrico, una infección, enfermedad rara, lo que sea, el que inventa una fábrica, esa molécula le llama innovador. Después que vence la patente, que en promedio en el mundo es 20 años, hay la posibilidad de que estos se copien. O sea, se puede copiar y a eso se le llama genérico. Entonces, es la alternativa de esa molécula una vez que se vence la patente para que otros laboratorios en el mundo puedan producir. Pero no se trata de copiar por copiar. O sea, yo no voy a una fotocopiadora y le saco copia al documento y digo, ya tengo mi documento, mi medicamento genérico. No. En términos de medicamentos, estos deben tener dos condiciones sine qua non, no una o la otra, dos: seguridad y eficacia. Quiere decir que ese genérico debe ser tan seguro como el innovador, a un 99%, pero también debe ser eficaz como el innovador. Y eso no basta en que yo lo diga en un documento. Es fundamental que se hagan estudios y pruebas por terceros certificados por autoridades reguladoras y me digan efectivamente este genérico es una copia adecuada tanto en seguridad y eficacia, ¿no? Y eso es el concepto de innovador y genérico. ¿Y cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos y los intercambiables? Ok, entonces cuando tú demuestras que eres tan seguro y eficaz, muy semejante o similar al innovador, eres intercambiable. Y eso se llama intercambiable. Lastimosamente, también hay parte de la industria que desarrolló esas copias sin esta certificación. O sea, te decían, yo soy copia, pero no demostraban con pruebas, con ensayos y en el tiempo que eran tan seguros y eficaces. Y entonces ahí se creó una categoría. ¿Eres genérico simplemente o genérico intercambiable? Y el mundo y los países fueron con el tiempo avanzando y estableciendo normativa para que cuando tengas un genérico estos sean intercambiables como tal. Ya llámenle en primer mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, todos los medicamentos genéricos que venden son intercambiables. No hay una discusión para eso. Ellos establecieron y dijeron, ¿quieres ser genérico? Tienes que cumplir sí o sí con estos dos requisitos de seguridad y eficacia. Y eso se llama intercambiable. Países con bajos ingresos como los nuestros, les ha costado un tiempo, nos cuesta, pero tienes a Brasil, tienes a Chile que van en ese camino y tienen miles de productos genéricos intercambiables y van, porque es un proceso de evaluaciones. Lastimosamente, Perú tiene la última norma cerca de 12, 13 años,
donde exige que los medicamentos que tengamos sean intercambiables, pero no hemos cumplido. No llegamos a 100 medicamentos de los miles que sean intercambiables y solo son genéricos. Por lo tanto, como dirían mi abuela, a ciencia cierta, no hay quien te garantice que esos genéricos que en el Perú se venden masivamente sean seguros tal vez, pero ¿quién te garantiza que son eficaces? Y si no es eficaz, ¿para qué lo tomas? ¿Para qué indicas en un tratamiento? Y es ahí donde han aparecido estos genéricos y genéricos intercambiables. ¿En qué consiste el estudio de intercambiabilidad? Es una prueba en un tiempo importante de 1 o 2 años, donde se somete a este producto en controles clínicos en la mayoría de casos y se establecen poblaciones, centenas de pacientes A, B, que a veces C con doble ciego, donde se les da placebo a veces, pero en este caso ya no se usa placebo, donde a un grupo de, por ejemplo, 100 personas les dan el innovador, que tienen esa patología, llámese cáncer o lo que sea, y a otros 100 con la misma patología les dan este genérico. Y en el tiempo debes probar, además de pruebas de laboratorio, calidad, solubilidad y muchas pruebas in vitro, que demuestra esa seguridad y hace bien igual que en el innovador. Y después de un tiempo, 1 año, 2 años, tal vez 3, dependiendo de la molécula, el estudio de investigación hecho por un tercero, no el fabricante, certificado, generalmente son universidades, demuestran que ese producto genérico que está saliendo al mercado es muy similar en los resultados que ese innovador. Así consiste. Ahora, usted menciona que los genéricos pueden que no sean eficaces, ¿no? Si no son eficaces, ¿por qué los están recetando, ¿no? En hospitales, en clínicas. ¿Por qué se recetan? A ver, la prescripción es la facultad de un profesional de la salud autorizado como el médico que indica y dice amoxicilina más ácido clavulámico. Ya es responsabilidad de la autoridad sanitaria, DIGEMIT, garantizar que eso que se está vendiendo es seguro y sobre todo eficaz. Y eso no está sucediendo. No es la del que prescribe, es del que expende o de la autoridad sanitaria que nos garantice que esa amoxicilina efectivamente es eficaz. Y eso no está sucediendo en este país. Mm. ¿Por qué es necesario que existan más medicamentos intercambiables en el país? Porque es la única forma que la mayor cantidad de pacientes con ingresos medios o bajos, que es más del 90% de la población peruana, tenga un acceso oportuno, de calidad y equitativo, quiere decir a un precio adecuado por un tratamiento de calidad para ese medicamento. Por eso es que genérico intercambiable es más o menos sinónimo de calidad a precio justo, porque si no es intercambiable solo se queda en el precio justo. Y cuando tú hablas de salud, por lo menos es un paradigma mío y lo hago con mis alumnos, es fundamental asegurar la calidad de los productos y los tratamientos, porque se tratan de vidas. Puede haber otro sector, yo no sé, puede haber una pista que se levanta y cambias de cemento, ya. No siempre puede afectar, puede ocasionar accidentes, pero ya. Pero en medicamentos se trata de vidas. Y ese es el punto. Ujú. ¿Qué le puede suceder a una persona que consume medicamentos genéricos sin esta certificación? Y que no tenga eficacia, ¿no? Puede suceder, dependiendo de la patología, que se agrave la condición de la enfermedad y puede terminar en la muerte. O se agrave y que genere un alto costo y deteriore la calidad de vida. Te voy a poner 2 patologías. Diabetes, que a propósito es la próxima pandemia mundial por la alta incidencia que tenemos. La diabetes va a ser la enfermedad que en la próxima década va a azotar a la población enormemente y es prevenible. ¿Qué sucede? Si tú tomas un tratamiento para la diabetes que no es eficaz, vas a seguir deteriorando tu salud, vas a terminar sin extremidades, vas a terminar sin riñones funcionales en diálisis.
lo que te va a costar $500,000 anuales al sistema que ofrezca la atención a este paciente, sea el Estado, sea un seguro privado. Terminas mucho peor porque no tienes un tratamiento eficaz. Otro tratamiento real, y esto pasa todos los días en este país, tiene que ver con los tratamientos psiquiátricos. Hoy en el Perú hay una tasa de suicidio muy elevada. Se estima que en este momento, en 2024, pueden haber 3 suicidios diarios. Muchos son prevenibles, tal vez la mayoría. Y una de las formas de prevenir es tener tratamientos oportunos, pero de calidad. Que los pacientes estén teniendo acceso a un medicamento psiquiátrico estabilizador. Lastimosamente, muchos medicamentos psiquiátricos no están siendo eficaces. Y el paciente cree que está tratando, y los pacientes psiquiátricos son complejos dependiendo de la patología, pero podría terminar suicidándose porque este medicamento no está cumpliendo su rol. Y ese es el impacto de no tener medicamentos de calidad. Ujú. Hay una ley de intercambiabilidad del 2009 que incluso tiene su reglamento para facilitar el acceso de medicamentos intercambiables, pero no se ejecuta. ¿Por qué pasa esto? Es la burocracia que no es capaz de organizar y plantear una política. Como tú lo dices, tiene casi 15 años esta norma, y tendría que la burocracia haber adecuado y haber planteado una política para hacer. Ellos dicen que es un proceso largo, pero hay 15 años ya, ¿no? Porque no tenemos laboratorios para hacer las pruebas, para hacer estos ensayos clínicos, pero tenemos universidades. Las nacionales reciben mucho canon. Podríamos estructurar mucho de esto. Y tiene que ver con eso, ineptitud, desidia de la burocracia y alrededor tal vez corrupción. Y entonces, ok, que ellos avancen a su paso de tortuga, pero no hay derecho que los pacientes sigamos sufriendo estas condiciones de no asegurar la calidad. La norma está, hay que hacerla cumplir y no se está haciendo, ¿no? Ujú. ¿Usted cree que existen intereses políticos o tal vez económicos también que esconden esto detrás de esto? Es decir, ¿quién resulta beneficiado de que esto no se ejecute? Definitivamente hay mucho interés. Aquellos que defienden que no ingresen normas que mejoren el acceso, como esta norma que está en la Comisión de Salud, que permite que estos medicamentos genéricos de calidad entren automáticamente al Perú, autorizadas por agencias como FDA, EMA. Quienes se oponen deben explicarnos por qué se oponen. Y son intereses importantes, reales, económicos y otros intereses, inclusive posiblemente políticos, que no permitan este acceso adecuado. ¿Quiénes se benefician? Los que ahora tienen el statu quo, quieren mantener lo que hay. Lo que hay no funciona. Creo que no hay mucho que explicar en eso. Lo que hoy existe en el Perú, un tema de medicamentos, no funciona y hay que cambiar. Quienes defienden este estatus son los que se benefician, ¿no? Ujú. El congresista Ernesto Bustamante ha presentado un proyecto de ley para otorgar registro automático sanitario a medicamentos genéricos que cuenten con certificación de la FDA y la EMA, pero solo para enfermedades graves, raras o huérfanas. ¿Por qué cree que no han sido contempladas las de uso común? Em, Yo creo que esta norma debería emplearse para todas las enfermedades. No debería haber discriminación de una enfermedad con otra. Finalmente somos personas. Debería ampliarse. ¿Por qué no? Porque hay oposición de muchos grupos que esto no sea masivo. Esa es la situación. El proyecto inicial de Ernesto Bustamante involucraba a todos los productos sanitarios que vienen de países de alta vigilancia. Entonces, la norma en realidad sí sigue siendo positiva como está, porque aplica automático para ciertas patologías, pero le da un silencio positivo de 45 días para las demás. Y eso ya es un avance enorme en este país. O sea, el impacto, yo creo que en 6 meses en materia de medicamentos va a ser importante si se aprueba por insistencia. Finalmente se aprobó ya esta ley y el Ejecutivo irresponsablemente, a pesar de haber aplaudido la aprobación de esa ley, cedió a los intereses de ciertos grupos y decidió observarla, sin un sustento real, solo algunos argumentos burocráticos. Pero como siempre repito, la burocracia no puede estar
sobre la vida de las personas. Entonces, esta ley ya aprobada que está en la Comisión de Salud para una insistencia, va a tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque lo que propone es que los productos, ¿sí? Hablemos del medicamento que ha sido aprobado, investigado, certificado y se utiliza en estos países con estándares muchísimo más altos que los nuestros en materia de seguridad y eficacia, ¿sí? O sea, la gente dice, no, pero no, es el nivel de rigurosidad de estas autoridades es infinitamente superior a la autoridad peruana, que no tiene reconocimiento ni internacional, que es vergonzoso. Sí, es vergonzoso. La Autoridad Sanitaria de Perú no está en las autoridades reconocidas en este momento por la OMS como autoridad regulatoria, la sacaron. Y entonces a las top, que es FDA y EMA, que hicieron un trabajo no de documentos únicamente, sino de investigar el producto, le vas a decir, mira, no ingresas, no, así es. O sea, ¿cuál es el riesgo del medicamento que yo me compro en Suiza, que hoy salva vidas en Suiza? Para mí no va a ser seguro, es eficaz, y ese es el punto, ¿no? Así que esperemos, hagamos votos que los congresistas que votaron ratifiquen sus votos. ¿Por qué no? Porque le va a beneficiar a ellos, te va a beneficiar a ti y a mí una aprobación de norma. Yo creo que en los últimos 15 años, la norma más importante que podría tener con cargo a mejorar el Perú en materia de medicamentos. Esa es mi impresión. ¿Cómo afecta a la población con enfermedades comunes que tengamos tan pocos genéricos intercambiables? Enormemente. Cuando te hablo de enfermedades comunes es la que hablábamos. Diabetes, trastornos depresivos, psiquiátricos. Hablamos de enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Que muchas infectocontagiosas dicen, no, me contagié, tomé un antibiótico, más o menos me curé. No. Hoy sabemos que muchas enfermedades infectocontagiosas pueden con el tiempo desarrollar cáncer. O sea, hay 2 premios Nobel que es parte de sus tesis de trabajo, son que prueban que microorganismos maltratados promueven a la larga el desarrollo de cáncer. Y claro, pero también es porque, digamos, si tú no curas bien la enfermedad, te vuelves más resistente, ¿no? Y eso hace que necesites medicamentos más fuertes. Ese es el problema de los antibióticos. Hoy se cree que uno de los grandes problemas de la salud pública es la resistencia a los antimicrobianos. Y por eso hoy fallece mucha gente en hospital. Tú, cuando ya no toleras cierto nivel de antibiótico, nivel 1, nivel 2, nivel 5, si te vuelves a contagiar con una bacteria, ya no te hace efecto el antibiótico. Porque se trata mal. ¿Por qué un antibiótico que no es de calidad nos hace mal? Imagínate que tengas una infección y el antibiótico no es eficaz solo al 50%. Tienes una bacteria que va a recibir el antibiótico, pero no termina de matarla, entre comillas, se desnaturaliza. El siguiente contagio que tú tengas con esa bacteria desarrolló un escudo adicional, porque como fue eficaz solo el 50%, no lo mató, le dio tiempo a que se rearme, y tomas otra vez ese antibiótico, ya está con un escudo mayor, ya no te hace efecto. Por eso es que la calidad es fundamental. ¿Cómo afecta? No, disculpe. ¿Cuál es la diferencia a nivel de eficacia que una persona hipertensa, por ejemplo, consuma un genérico sin certificación y que no tenga los mismos efectos que uno innovador o uno intercambiable? En el caso del paciente hipertenso, va a devenir en cardiopatías importantes. Un infarto, un accidente cerebrovascular, un infarto del miocardio pueden ser consecuencias importantes en la salud y vida de estos pacientes hipertensos, definitivamente. Los medicamentos para estas enfermedades crónicas fundamentalmente deben asegurar la eficacia, ¿no? La seguridad per se debe estar ya, pero es la eficacia también. Si no se acompaña de esta actividad,
mejor no lo tomas y haces atención, digamos, preventiva, deporte, dieta, duerme mejor y estás consciente. Pero un paciente hipertenso cree que está tomando algo, deja de hacer estas actividades que coadyuvan a estar bien y termina con un accidente cerebrovascular y en la muerte. Mm. ¿Y qué sucede con las enfermedades mentales? ¿Por qué? Porque esto, claro, no está contemplado como algo de vida o muerte. Sin embargo, sí puede terminar con consecuencias fatales, como ya habíamos comentado. Definitivamente. A mí me parece que es crítico por dos condiciones. Porque el acceso a los medicamentos psiquiátricos es costosísimo. El, el promedio de costo mensual para un paciente, no llegamos a esquizofrenia, sino a otras patologías mentales, está alrededor de 1.000 soles por un medicamento de calidad hoy en el Perú. ¿Qué bolsillo puede aguantar 1.000 soles mensuales de medicamento en este país? Entonces, porque si no es de calidad, tú no terminas estabilizándote en tu salud mental y terminas con depresiones severas que pueden devenir en suicidios. Esas son las tasas reales en este país. ¿Cómo aseguras que este medicamento psiquiátrico genérico de calidad pues ya no te cueste? Porque finalmente, como las personas no van a poder comprar 1.000 soles de tratamiento, no acceden al tratamiento. Y esa es la cuestión fundamental. Y la otra es que si un genérico de calidad hoy existe en el mundo, posiblemente te cueste 80 soles, 70 soles, pero te aseguran que funcionan. Esa es un poco la analogía en los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Ujú. ¿Qué ventajas para la población, sobre todo los de menos recursos, tendrá que los genéricos intercambiables sean para todas las enfermedades? Innumerable. O sea, esto debería ser para todas las enfermedades. Deberíamos solicitar que la ley termine de aplicar a todas las patologías, porque el impacto sobre todo es en la población más vulnerable y que menos tiene. El 5% que más tiene su seguro privado, tiene acceso, va a tomar su avión y se va a Miami y hace el tratamiento. No es por ellos. Esto es por los que menos tienen, que no tienen, porque además el Estado no les da el medicamento, si se los da no siempre es de calidad, y por lo tanto va a tener que ir a comprar a la farmacia. Y necesitamos asegurarle que a esa población, que es la mayoritaria, le haga bien, le haga efecto adecuado este medicamento y va a ser la gran beneficiada. Mm, No es justo, digamos, que pacientes que no tienen recursos hagan una cola interminable en los hospitales para recibir sus medicinas y al final estas no sean de calidad, no sean eficaces y pueden resultar hasta peor que la propia enfermedad. No hay derecho, ¿no? O sea, no hay derecho en un país que sí tiene recursos públicos para medicamentos, que además suceda esto, no te garanticen la eficacia, ¿no? Los clínicos te van a decir esto, por eso que los psiquiatras usualmente te indican y te dicen quiero que compres esta marca, ¿no? Porque ellos saben de la importancia, ¿no? O sea, no hay derecho para las personas en este país, o sea, recursos tiene el Perú. El sector salud en los últimos 10 años ha incrementado su presupuesto en 6 veces. Bordeamos los 30.000 millones en MINSA y 15.000 en salud. Tenemos 45 millones. O sea, si sumas los dos, es el presupuesto mayor del sector de todo el Estado peruano. No hay otro. Educación tiene un poco más solo como educación, pero llega a 41, 42, pero los recursos están. Pero que se gasten bien, que se gasten bien. Escuchaba a Vázquez ayer que decía en el ministerio, en el Congreso, tenemos una tasa altísima de ejecución de gasto. ¿De qué sirve haber ejecutado gasto cuando no tienes medicamentos porque no pudiste comprar con Cenares este año y pasaste toda la plata a las regiones donde está generando corrupción, no están comprando, están devolviendo el dinero y decirle, mira, gasté, no tienes medicamentos? Tienes hoy otra vez el dengue en su peor crisis y no va por ahí el tema. Recursos hay. Ujú. ¿En qué otros países han aplicado la certificación automática y como resultado? México, y el impacto en la salud ha sido muy importante.
México, con acuerdos comerciales con Estados Unidos, aplicó una inscripción acelerada para medicamentos que iban de Estados Unidos y el gran beneficio ha sido para la población. Acceden rápidamente. Los países que hoy tienen un sistema, países como nuestros, ¿no? Que no tenemos un sistema regulador, un sistema de salud potente, utilizamos lo que han hecho los grandes, los del ver, su esfuerzo para yo beneficiarme de ese desarrollo. Y entonces tú ves en Chile, por ejemplo, no existen restricciones para la parte de dispositivos y tienes un sinfín de dispositivos con una competencia y todo es más barato. Así funciona. La tecnología a Chile le llega en 24 horas. Acá nos puede llegar en 2 o 3 años. Esa es la diferencia de regulación. Esto es real. El 2018-19 se creó en un procedimiento acelerado por FDA un iris artificial para pacientes que tenían dificultades en manejar en las noches. Ese dispositivo ya ocurre. A Chile ingresó ese año, al Perú todavía no ingresa, porque el sistema regulatorio es tan tedioso, el mercado peruano es tan pequeño, es la mitad del chileno y la tercera parte del colombiano, porque finalmente eso es una industria. Y cuando tú dices, eres CEO de una compañía transnacional, dices, ¿prefieres a Perú o Chile? Te vas a Chile. ¿Prefieres a Perú o Colombia? Te vas a Colombia, que tiene menos estructura regulatoria que Perú, y dices, Perú no me va a comprar. No es interesante. O sea, tenemos que ir a pedir, por favor, que nos ayuden con productos de calidad, pero ofrecerles mejoras en nuestro proceso regulatorio. Nuestro proceso regulatorio es literalmente un parto. Ujú. Y como siempre, en nuestro país, la salud y la economía van a seguir siendo la última rueda del coche. Lastimosamente no es importante. Y los más vulnerables, los niños y ancianos en esto, ¿no? Porque no votan, porque no importan, entonces son sectores donde todo el mundo habla, vienen las frases, todo el mundo hablará y dirá, pero nadie va a hacer cosas en concreto. Se pueden hacer medidas como tal. Esta medida de este proyecto de Ernesto tiene un impacto real en pocas semanas. Y eso yo te lo podría asegurar que en 6 meses tú vas a tener marcas de calidad europea, americana, en las farmacias, bajándote precios. Pero son de calidad. Y eso nos impacta a todos nosotros. Bueno, eso es. Encantado. Gracias.